Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Elsie Karina Castillo Mejía y formo parte del equipo al que se le ha asignado el tema, la influencia del derecho internacional en la normativa interna. Voy a dar inicio a este tema con una pequeña introducción con el fin de poder compartir de manera amplia y general el mismo tema que acabo de mencionar. Vamos a empezar diciendo que el derecho interno de cada país y el derecho internacional son dos conjuntos de normas, pero son diferentes figuras que están separadas, pero que regulan muchas veces lo mismo. Por eso es importante tener en cuenta cuál es la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Toda relación tiene dos puntos de vista. Entonces, para apreciar desde el punto de vista del derecho interno, la cosa siempre va a depender de cada país, porque tenemos muchos tipos de derechos internos que, como mencioné antes, pues compete a cada país. Hay países que una vez ratifican un tratado, por ejemplo, ya tienen o ya entienden que este tratado forma parte de su ordenamiento jurídico. Y esto tiene un nombre específico, a esto se le llama monismo, porque se asume que tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, esto es parte de un mismo sistema jurídico. Pero la diferencia es que hay otros países que cuando ratifican un tratado internacional igual tienen un mecanismo para que este sea obligatorio, su cumplimiento dentro del Estado. Y a esto se le conoce como dualismo, porque se considera que el derecho interno y el derecho internacional pues son dos sistemas diferentes. Esta distinción entre monismo y dualismo se encuentra en muchas fuentes y en muchos libros, en la manera teórica, pero en la realidad en ningún país se puede considerar completamente monista o completamente dualista. Los estados siempre hacen una especie de mezcla para poder continuar, porque por ejemplo a los países latinoamericanos se les considera típicamente monistas. Sin embargo, estos mismos países son los que exigen que para la ratificación de un tratado sea el poder legislativo quien termine aceptándolo. Y esto se hace mediante la emisión de una ley, que es un elemento específicamente del dualismo. En todo caso, el derecho internacional siempre prevalece al derecho interno. De hecho, este es uno de los principios generales del derecho internacional más importantes. Que los estados no pueden usar su derecho interno como una excusa para incumplir sus obligaciones internacionales. Este principio está reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales y además es fundamental para el funcionamiento de este mismo. Para poder hablar de este tema es muy importante definir ambos conceptos. Por un lado tenemos que el derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la misma comunidad internacional, a la cual se le conoce también como derecho de gentes. Por otro lado, podemos decir que el derecho interno es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre las personas físicas o de existencia ideal. En conclusión, podemos definir que el derecho internacional es aquel conjunto de normas jurídicas realizadas por los sujetos de este derecho para el mantenimiento y la regulación de las relaciones entre sí mismos. Por otro lado, se puede mencionar que el derecho interno, por su parte, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares de un estado en específico y entre los particulares y en el mismo estado. La influencia del derecho internacional en la normativa interna. Para poder definir este tema es muy importante ocupar la teoría el monismo, ya que esta teoría sostiene que la influencia del derecho internacional en la normativa interna forman parte de un mismo ordenamiento jurídico universal, en el cual el primero es vinculante para todas las autoridades de los estados y además es jerárquicamente superior al segundo. La idea de que el derecho internacional, por ejemplo, tratados, costumbres y principios, es supremo a las normativas internas.
ya sean constituciones, leyes, etc. Esto implica que las autoridades estatales deben siempre preferir la aplicación de la norma interna y las decisiones jurídicas internacionales en caso de un conflicto normativo interno. Por ejemplo, entre una norma contenida en un tratado o una constitución, el efecto directo y la supremacía del derecho internacional tiene más relevancia que una normativa interna. Para esto hemos definido o se definen 5 conceptos o 5 clasificaciones que nos podrían ayudar un poco más acerca de la teoría monista. Número 1, todo el derecho constituye una sola normativa. Por el número 2 tenemos que el sistema normativo es jerárquico. Número 3 se puede definir que las normas subordinales unas están sobre otras. También podemos decir que el derecho interno siempre está subordinado al derecho internacional. Y para finalizar podemos definir que la normativa interna contraria al derecho internacional genera responsabilidad para el Estado.